su pendiente, con pendiente de la recta tangente a la curva, con el intervalo en donde es creciente y donde es decreciente. Después vimos lo de los números críticos. Bueno, ahora vamos a hacer al revés. A ver si con el gráfico de la derivada de una función podemos descubrir esos datos importantes de la función original. ¿Qué más? Bueno, el concepto de diferencial, muy cortito, y después sí nos vamos a trabajar el concepto de primitiva de una función o antiderivada. O sea, lo que queremos hacer es buscar la función primitiva que dio origen a esa derivada. Es decir, que vamos a trabajar la operación inversa a la derivación. Como todas las operaciones inversas, siempre cuestan un poquito más. Es como dividir, es un poco más complejo que multiplicar, salvo, por supuesto, con la calculadora. O para el chico que está aprendiendo las primeras operaciones, siempre le resulta más fácil sumar, que es la operación directa, que restar, que es la operación inversa. Pero como todas las operaciones tienen esa prueba, ¿no es cierto? Esa prueba que digo yo, ¿por qué el alumno sabe que 12 dividido 2 le da 6? ¿Por qué está seguro que le da 6? Porque sabe las tablas, porque sabe que 6 por 2 da 12 y puede verificar que su cuenta de dividir está correcta. Por supuesto, todo sin usar calculadora. Y acá lo mismo. Vamos a buscar la primitiva y ¿cómo vamos a estar seguros que está bien? Y porque si derivamos, nos tiene que dar esta función dato, esta función de la integral. Porque esta unidad que vamos a empezar se llama integrales. Recién vamos a ver el comienzo. ¿Cuál es la recomendación? Y la recomendación es saber derivadas. Las reglas de derivación las tenemos que tener presentes. O de última en la hojita, como machete, como ayuda. Porque es de la única manera de arrancar esta nueva unidad. Es como querer aprender a dividir si uno no sabe las tablas. O querer aprender a restar si no sabe sumar. Entonces, siempre la recomendación es tener presente las reglas de derivación y no confundírselas. ¿Por qué? Porque si no, cuando hacemos la operación inversa, pueden confundirse y ya no saber si están haciendo la derivada o la primitiva. Por eso hay que, antes de ponerse a estudiar esta unidad, tener bien presente las reglas de derivación. Con eso es suficiente y un poquito de lo que vamos a ver hoy, suficiente para poder comenzar con esta unidad, que por supuesto vamos a ver las más fáciles, las más elementales. Bueno, no pierdo más tiempo, de última me avisan si hay alguien que quiere unirse y voy a compartir ese ejercicio que les dije de derivada de una función, para poder calcular qué datos tiene la función original. Muy bien, parece que está todo en orden. ¿Qué nos dice este ejercicio? La curva representada en el gráfico, este que ahora les muestro, corresponde a la derivada de la función f. O sea, es una f', una cuadrática, x cuadrado más x menos 6. Indicar para la función f, fíjense que f no la tenemos representada, tenemos solo la derivada de la función, que es otra función. Siempre recuerden eso. ¿Qué es lo que tenemos que averiguar mirando esto, mirando este gráfico? Vamos a tener que descubrir dónde la función tiene extremos relativos, o sea, si tiene máximo o mínimo. Ahí escuché, así que lo habilito y después seguimos. Tenemos el día.
Vuelvo otra vez con el título. Me dan como dato un gráfico de la derivada de la función f'. Esta es la función derivada. ¿Y qué me piden que calcule? Los intervalos en donde la función es creciente y decreciente. La función original, o sea, la función f, no la derivada. La función f. Extremos relativos, o sea, si tiene máximo y mínimo relativo. Si tiene puntos de inflexión. Y en base a este punto de inflexión, los intervalos de concavidad. ¿De quién todo esto? ¿De esta función? No, esta es la derivada de la función original. Por eso vamos a tener que ir razonando en base a todo lo que aprendimos de la función derivada. Muy bien, entonces empezamos. ¿Qué dijimos de los valores que anulan a la función derivada? Los valores que anulan a la función derivada, o sea, los valores de x, son los que llamábamos números críticos. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la clase pasada? Muy bien, ¿qué valores tengo acá que anulan a esta función derivada? Y como son números reales, ya sabemos, donde la curva corta al eje x. Entonces, donde tenemos las raíces de la derivada, son los valores que anularon a la derivada primera. Luego, este punto, menos 3 de x, y este punto, 2 de x, ¿qué son? Y por supuesto son números críticos. Menos 3 y 2. ¿Por qué? Repito, porque hacen 0, o sea, son las raíces, ¿de quién? De la derivada. Y recordamos la definición de número crítico, los valores de x que hacen 0 a la derivada. Es más, si esta ecuación cuadrática la igualo a 0 y la resuelvo con menos b más menos la resolvente de segundo grado, me va a dar este puntito y este punto. Así que también puedo trabajarlo analíticamente. Pero es más fácil porque acá ya me lo está diciendo el gráfico. Muy bien. Si menos 3 y 2 son números críticos, entonces es probable que haya en la función original algún máximo o mínimo relativo. ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿Qué decía el concepto de lo que vimos en la clase pasada? Si el signo de la derivada cambia de negativo a positivo, entonces, al pasar, por supuesto, por el número crítico, si cambia el signo de la derivada de negativo a positivo, es porque pasó por un mínimo relativo. Y si la función derivada cambia su signo de positivo a negativo, entonces pasó por un máximo relativo. Eso que vimos en teoría en la clase pasada, ¿cómo lo vemos acá? ¿Qué pasa en menos 3? ¿Qué signo tiene la derivada antes del número menos 3? ¿Y cómo me voy a dar cuenta por el signo de la derivada? Y si la curva está dibujada del eje X para arriba o del eje X para abajo. Del eje X para arriba tengo 1, 2, 3, 4, o sea, positivo. Del eje X para abajo, ¿qué tengo? Negativo. ¿Está? Se ve por el signo. Entonces, desde menos infinito, o sea, desde por acá, desde donde viene la recta del eje X, hasta menos 3, la curva está acá arriba, por lo tanto es positiva. Y de menos 3 en adelante, la curva está por debajo del eje X, por lo tanto es negativa. Entonces, la derivada cambió su signo de positivo a negativo. Y entonces, si cambió su signo de positivo a negativo, es porque en este valor menos 3 de x, la curva, ¿qué le pasó? Pasó por un máximo relativo. Solamente viendo o analizando que antes del menos 3
es positiva y luego del menos 3 se va para debajo del eje X, es negativa. ¿Y qué pasó acá? En 2. La curva también cambió su signo, o sea, la derivada también cambió el signo. Antes del 2 es negativa, está debajo del eje X. Después del 2 es positiva, está dibujada arriba del eje X. Entonces, si el signo de la derivada cambia de negativo a positivo, ¿qué pasaba con la función? En ese punto crítico alcanzó un sabiendo que menos 3 y 2 son números críticos y que el signo de la derivada cambió cuando pasó por menos 3 y cuando pasó por 2. Entonces, hasta ahora, ¿qué sabemos? Que en menos 3 y en 2 hay números críticos, que en menos 3, o sea, en x igual menos 3, la función alcanzó por un máximo relativo y que en x igual 2 tiene un mínimo relativo. Es lo que deducimos. ¿Dónde está el punto con el valor de la ordenada? Eso no lo podemos saber. Fíjense que solamente estoy dando el valor de la x. El valor de la y no lo puedo dar porque no tengo la función. Por lo tanto, no estoy diciendo el punto justito donde está el máximo o el mínimo. Estoy diciendo el valor de la x en donde la función tiene un máximo relativo. Después les muestro el gráfico. Pero vean todo lo que podemos deducir solamente estudiando la curva de la derivada de la función. ¿Está? Y sabiendo, por supuesto, lo que aprendimos en la clase pasada sobre las características de la función con su derivada. Seguimos. Sabiendo ya que tiene un máximo relativo, bueno, es fácil saber los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Lo mismo con el mínimo. Y si no, me acuerdo de eso que vimos en la clase pasada, que se llamaba criterio de la derivada primera, en donde decía, si la función derivada es positiva en un intervalo, entonces la función es creciente en ese intervalo. Y si la derivada es negativa, la función es decreciente. ¿Está? Entonces, ¿dónde acá la función derivada es positiva? Y lo vemos, esta parte y esta parte. Ahí la derivada es positiva. ¿Por qué? Repito, porque está encima del eje X, o sea, del eje X hacia arriba. ¿Y cuál sería el intervalo? Acuérdense que el intervalo lo medimos en el eje X. Desde menos infinito hasta menos 3, la función es creciente. Y desde 2 a más infinito, la función es creciente. Esta función, no, la función original. No nos olvidemos que lo que está representado es la derivada de la función. ¿Y dónde es negativa la función derivada? Y entre menos 3 y 2, toda esta parte es negativa. Si es negativa, la función original entonces es decreciente. Quiere decir que mirando dónde la función derivada es positiva y dónde la función derivada es negativa, podemos concluir el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. Repito, creciente, ¿dónde? Desde menos infinito hasta menos 3 y desde 2 a más infinito. Esta parte hasta acá y desde 2 en adelante. ¿Dónde es decreciente? Es decreciente desde menos 3 hasta 2. Toda esta parte. ¿Por qué? Porque la función derivada es negativa. Insisto, sigo insistiendo en esto porque por ahí no se dan cuenta que lo que estamos estudiando es la curva de la derivada, no de la función. ¿Está? Muy bien.
Hasta acá entonces, repito, reconocimos los números críticos, que serían las raíces de la derivada, reconocimos dónde había un máximo relativo, dónde había un mínimo relativo, y los intervalos en donde la función es creciente y decreciente. ¿Qué nos falta? Volvemos otra vez. Vamos hasta acá. Ver si la curva original tiene algún punto de inflexión. Y en base a eso también reconocer los intervalos de concavidad. O sea, concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo. Entonces digo, ¿cómo me voy a dar cuenta con esta curva si esta curva tiene algún punto, o sea, si la función original tiene algún punto de inflexión? Entonces pienso, ¿cómo determino dando la derivada? Acuérdense que de una función uno estudiaba la pendiente y la pendiente nos daba el valor de la derivada de la función. Quiere decir que si yo analizo la pendiente de esta curva, estaría analizando o estudiando la derivada de esta función. Y la derivada de esta función sería la derivada segunda. ¿Se acuerdan que para el punto de inflexión necesitamos estudiar la derivada segunda? ¿Y qué de la derivada segunda? ¿Qué hacíamos? Lo igualábamos a 0 y despejábamos el valor de la x. O sea, el valor que anula a la derivada segunda. ¿Lo puedo hacer analíticamente? Sí, si quieren lo hacen analíticamente. Pero yo quiero que lo hagan mirando el gráfico. ¿Por qué? Porque yo puedo estudiar la pendiente acá y decir, toda esta parte tiene pendiente negativa. Por lo tanto, la derivada segunda, derivada segunda es negativa. Y toda esta parte, la pendiente es positiva. ¿Y la pendiente qué es? El valor de la derivada de esta función, o sea, de la derivada segunda. Si tiene pendiente positiva, entonces la derivada segunda es positiva. Muy bien. Y por acá, por este punto que tenemos en el vértice de esta cuadrática, y por acá en el vértice justo, que ahora vamos a ver por dónde anda, porque no es ni -1 ni es 0, estaría por el medio, más o menos por -0,5 de x, ¿no? Por acá. ¿Y acá qué pendiente tengo? Justo en el vértice. Y una recta horizontal. ¿Se acuerdan que la pendiente la dibujábamos a través de la recta tangente? Y la recta tangente acá es horizontal. Por lo tanto, su pendiente va a ser 0. Entonces la derivada segunda. En este puntito, la derivada segunda de la función va a ser igual a 0. Listo, entonces ya encontré en este valor del vértice de la curva esta, el punto de inflexión. ¿Qué puedo decir entonces? ¿Dónde va a estar exactamente el punto de inflexión? No, el valor de la x del punto, que, como dijimos, pareciera que está entre -1 y 0. Vamos a suponer que es -0,5. O algún valor próximo a él. Eso ya nos da la pauta de que en ese puntito hay un punto de inflexión. Y si tenemos el punto de inflexión, ya podemos hablar también de los intervalos de concavidad. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijimos? Que antes de este punto, toda esta parte tiene pendiente negativa. O sea, derivada segunda, porque es derivada de esta, derivada segunda negativa. Y si la derivada segunda es negativa, entonces, ¿cuál es el intervalo de concavidad? Es concavidad hacia abajo. Y toda esta parte en donde la pendiente es positiva, ¿qué tenemos? El intervalo de concavidad hacia arriba. Porque eso lo vimos también en la clase pasada. Si la derivada segunda es positiva, la curva es cóncava hacia arriba. Si la derivada segunda
es negativa, la curva es cóncava hacia abajo. Así que con eso ya seguimos trabajando en lo último que nos pide este ejercicio, indicando que el punto de inflexión aparentemente está en menos 0,5. Siempre que se pide esto, bueno, tratamos de que el gráfico tenga más precisiones. O sea, si el punto es menos 0,5, las unidades deberían estar de 0,5 en 0,5. O sea, eso para tener la seguridad de por dónde pasó la curva. Muy bien. Y los intervalos de concavidad. O sea, desde menos infinito hasta menos 0,5, la curva es cóncava hacia abajo. Y desde menos 0,5 en adelante, como la pendiente es positiva, entonces es cóncava hacia arriba. ¿Ven? O sea, hicimos un montón de deducciones mirando solamente la curva de la derivada de una función. Porque acá como ayuda yo se las puse. ¿Por qué? Porque quería esto, que identificaran que era la derivada de la función. Normalmente les dan, o les van a dar, la curva solita. Porque si me dan esto, yo puedo seguir. Puedo seguir con la derivada segunda, puedo hallar las raíces. Bueno, no, la idea es que lo trabajen mirando el gráfico de la derivada de una función. Bueno, y les muestro ahora, que está hecha con graficador, por supuesto, la curva original. Miren, la curva, primero les muestro la roja, igual que como la teníamos, la cuadrática, la derivada. Y la azul es, ahora lo habilito, y la azul es la curva de la función original. Fíjense, la derivada es una cuadrática, y sí, la original tendrá que ser una polinómica de grado 3. Está hecha, insisto, con el graficador. Todavía no lo pueden saber ustedes cuál es esta función. ¿La vamos a aprender hoy? Sí, hoy van a aprender a calcular, dada una función derivada, la primitiva, porque esta sería la función original, o una primitiva de esta función. ¿Lo van a aprender hoy? Sí. Pero ahora lo que quiero es que miren el gráfico. ¿Qué habíamos dicho? Que en menos 3 había un máximo. Acá está el máximo. Y está el valor de la i que no lo sabíamos nosotros. Y en 2, ¿qué dijimos? Hay un mínimo. Acá está el mínimo. En 2, con el valor de la ordenada que no lo podíamos saber. ¿Y qué más dijimos? Que en menos 0,5 tenemos el punto de inflexión. Ahí está. ¿Y qué más dijimos? Que era creciente hasta menos 3 y creciente de 2 en adelante. Y decreciente desde menos 3 hasta 2. Todo eso lo indicamos acá. ¿Ven? Que ya lo habíamos descubierto. Y por último, en base al punto de inflexión, la concavidad. Concavidad hacia abajo, desde menos infinito hasta menos 0,5, y cóncava hacia arriba, desde menos 0,5 en adelante. Bueno, habilito el que teníamos por acá. Álvaro, muy bien, buenos días. Y vuelvo para que repasemos o me digan si hay algo que les quedó sin entender o que se perdieron por ahí en la explicación. Ahí está. ¿Está? Entonces, insisto, esto está hecho con el graficador, para que ustedes vean que lo que habíamos calculado mirando solo el gráfico de la derivada y manejando los conceptos. No se olviden que estamos aplicando todo lo que vimos en la clase pasada. ¿De acuerdo? Bueno, si hay algo que quieran que vuelva a explicar, lo hacemos. O repasar, porque en todo estamos repasando lo que hicimos en la clase pasada del análisis de una función. Criterio de la derivada primera, donde era creciente y decreciente, números críticos, la definición de números críticos, cómo calcular el punto de inflexión y los intervalos de concavidad. Bueno, muy bien. Si hay alguna pregunta, escucho. Si no, seguimos.
Muy bien. El concepto que nos queda ya como último de esta unidad de derivada es el concepto de diferencial de una función, para no confundirlo con el de derivada. ¿Se acuerdan que derivada lo indicábamos con la letra D mayúscula? O con la comita, con esta coma que ponemos acá. Bueno, diferencial se indica con la letra D minúscula. Por eso se escribe diferencial de I o diferencial de la función f. ¿Cómo se define? Es el producto entre la derivada de la función y el diferencial de x, el diferencial de la variable independiente. Fíjense que si en esta expresión despejamos la derivada, aparece una nueva forma de indicar la derivada de una función como cociente de diferenciales. Diferencial de y en el numerador, diferencial de x en el denominador. ¿Está? Cociente. Esta era la notación de Leibniz. En algún momento yo se las comenté y les dije, bueno, tenemos la notación de Cauchy, la de la comita, la de Newton. Bueno, esta era la de Leibniz y le dije, bueno, esta no la tengan en cuenta hasta el final porque había que hablar de diferenciales en ese momento y era como mucho. Entonces, ahora sí. ¿Lo vamos a usar y vamos a hacer ejercicio? No, pero se los presentamos porque vamos a usar en la unidad que viene esto, el diferencial de la variable independiente, que podrá ser de X, de U, de Z, y como la vamos a usar, entonces que no les parezca que es un adorno, que existe, que viene de algún lado. Gráficamente, ¿puedo ver dónde está esta diferencial de I? Sí, se las muestro así rapidito en un gráfico para que vean que existe, no que lo vamos a usar en ejercicios por ahora. Este gráfico ya lo vieron cuando empezamos derivada. Teníamos la curva, teníamos el punto P, el punto Q, teníamos la función, la imagen de x0, ¿no? La imagen de la función incrementada, se lo repaso porque ya todo esto lo vieron. Y la recta secante que une el punto P con el punto Q y que determina el delta X y el delta Y. Todo eso era conocido. Delta I, incremento de la variable dependiente, delta X, el incremento de la variable independiente. Muy bien, ¿qué más vimos? Que cuando el delta X tiende a 0, entonces esta recta secante va ocupando todas estas posiciones hasta que cuando llega al punto P, la recta secante se transforma en recta tangente en el punto P. ¿Está? Muy bien. Eso también ya lo vimos, porque ahí, cuando aparece la recta tangente, aparece la derivada de la función en este punto. Y reconocíamos delta I sobre delta X sería la pendiente de la secante o la inclinación de la secante, mientras que cuando le calculamos el límite a delta I sobre delta X, aparecía la derivada de la función en el punto P. Todo eso ya lo conocen. ¿Qué es lo nuevo? ¿Dónde aparece el diferencial de I? Es este segmento. Sería la ordenada de este punto cuando aparece la tangente. ¿Ven? Desde M hasta S. Por eso acá se los dibujé aparte, como para que vean que es todo ese segmento. Desde M hasta S. Y en este caso, ¿qué vemos? Que el diferencial de I es más grande que el delta I. Sí, el delta I es un segmento menor. Muy bien. ¿Siempre pasa así? No. Pasa así porque esta curva que les dibujé, que podría ser la de una parábola, una cuadrática, ven que es cóncava hacia abajo, o sea, tiene las ramas hacia abajo. Si las ramas fueran hacia arriba, como es en este caso, tengo el mismo gráfico, o sea, las mismas indicaciones, las mismas constantes, todo igual, pero ahora la recta secante, ¿ven? Es mayor que tiene más pendiente que la recta tangente. La recta tangente está por acá abajo. Y entonces, el diferencial de I, que es la ordenada a partir de la recta tangente, ¿ven?
Ahora es este segmento chiquito. Y acá tengo la ordenada, pero de la secante, que es el delta I, ¿no? Ya conocido por ustedes, el delta I es más grande. O sea que en este caso el delta I es más grande que el diferencial de I. Hago esta salvedad para que no generalicen, porque a veces están acostumbrados a ver esto y dicen, pero entonces el diferencial de I es siempre más grande. No, siempre no. Eso pasa cuando, ven, la curva es cóncava hacia abajo y acá tengo la curva cóncava hacia arriba. El diferencial de X es igual al delta X, por eso no comenté mucho. ¿Ven? Es el mismo segmento. Delta X, diferencial de X. Delta X, diferencial de X. Bueno, les mostré el gráfico para que vean que el diferencial de Y y el diferencial de X están en un gráfico. Aparecen. Y precisamente ese cociente, que, fíjense, ¿ven? Que es la pendiente, pero de la tangente. Por eso es la derivada de la función. Este cociente me está indicando la pendiente de la tangente. En cambio, el del delta I sobre delta X es la pendiente de la secante. Por eso no podemos admitir cuando están haciendo un ejercicio de derivada aplicando la definición y no le ponen límite y entonces ya no estás calculando la derivada. Eso es un error muy común, por eso lo comentamos. Bueno, listo. Listo con esto. Era una presentación de la existencia de los diferenciales, nada más, como para que ahora cuando vemos lo de la nueva unidad, vean que esto, ¿no es cierto?, aparece, que no es una norma. Muy bien, dejo de compartir este y vamos a compartir, a ver si tenemos algún, no, buenos días, alguna que quisiera repetir algo. Muy bien, y voy a compartir ahora la introducción de la nueva unidad. Esta unidad que vamos a comenzar recién se llama integrales. Dentro de las integrales, una parte es las integrales indefinidas y después las integrales definidas. Vamos a empezar, es el título de la unidad, pero vamos a empezar con el concepto de primitiva de una función o antiderivada, porque en realidad es la operación inversa a la derivación. Inversa, acuérdense que es como cuando decimos división, es la inversa de la multiplicación. O puedo decir la radicación con la potencia, ¿está? Operaciones inversas. ¿Cómo voy a indicar a la primitiva de una función o a la antiderivada? Con una F mayúscula, o sea, para no tener sino F y F, y entonces se mezclan las F y no entendemos, o no queda claro ni el cálculo ni la parte de teoría. F grande va a ser una primitiva o antiderivada de F, de la función F, si verifica que al derivar encuentro F de X. Es lo que yo les decía de la prueba. A mí me van a dar esta F y me van a pedir que calcule la primitiva. Bueno, la calculamos. ¿Cómo estoy seguro que esto que encontré está bien? Bueno, la prueba sería esta. Derivo la primitiva que encontré y tengo que llegar a esta F de X, que sería el dato, ¿no? El dato del ejercicio. O sea que siempre, en todo momento, ustedes pueden verificar si lo que están haciendo está correcto. Repito entonces, ¿ven? La F grande va a ser la primitiva, la F chica, la función original. Entonces, vamos con algunos ejemplos. ¿Por qué puedo decir que F grande, seno de X, es primitiva de F de X coseno? Y porque si hago la derivada del seno, me da el coseno. Entonces estoy segura que la función esta seno de X
es primitiva de coseno. Esta función primitiva, logaritmo de x, digo que es la primitiva de esta función. ¿Por qué? Porque si derivamos logaritmo, encuentro 1 sobre x. ¿Ven cómo el juego de primitiva con saber las reglas de derivación? Esa es la clave de todo. Saber que la derivada del seno es coseno, saber que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. ¿Está? Bueno, una de las potencias, la más fácil, x al cuadrado es primitiva de 2x. ¿Por qué? Porque si derivo x al cuadrado, encuentro la función 2x. ¿Está? Entonces, ¿qué me van a dar a mí como dato? Este coseno, esta función. ¿Y qué voy a tener que encontrar yo? Una función primitiva. Ese es el objetivo de título, hallar la primitiva de tal función o la antiderivada de tal función. Pero bien, fíjense qué pasa con estas funciones. Habíamos dicho que x cuadrado era primitiva de 2x, porque si lo derivo, encuentro 2x. Y esta x cuadrado más 3, y también es una primitiva de 2x, porque si la derivo, ¿qué me queda? 2x más 0, porque esta es una constante. Me queda 2x. Y x al cuadrado menos 7 también es una primitiva de f de x 2x. ¿Por qué? Porque si derivo, también llego a 2x. Y lo mismo pasa con x cuadrado más la raíz de 5. ¿Ven? Porque si derivamos me da 2x. Quiere decir que cuando yo hago una derivada, encuentro una función única. Ustedes, ¿qué decían los ejercicios de derivada? Dada esta función, hallar la derivada. Punto. Se terminó el ejercicio. Pero ahora resulta que de la función 2x, yo encuentro como primitivas, bueno, acá escribí 4. Esta. ¿Está? Escribí 4, pero podía haber escrito ¿cuántas? Y miles, cientos, millones. ¿Por qué? Porque acá en lugar de x cuadrado más 3 podría haber puesto más 1, más 2, más 9, más 20. Acá podría haber puesto menos 1, menos 2, menos 3, menos 20, menos 500. Y acá podría haber puesto cualquier otro. O sea, ¿cuántas primitivas de 2x tengo? Acá escribí 4, pero tengo infinitas primitivas. Podría escribir infinitas primitivas de 2x. ¿Por qué? Porque todas estas, al derivarla, encuentro 2x. Y entonces, bueno, ¿cómo escribo las infinitas primitivas? Porque no puedo poner las infinitas al lado de un ejercicio, porque tampoco se puede. ¿Cómo escribo las infinitas primitivas? ¿En qué se diferencian estas primitivas? Este tiene un 3, un menos 7. ¿Cuál es la diferencia? Un número real, una constante. Por eso, cuando quiero encontrar las infinitas primitivas, voy a escribir la función primitiva, la más elemental, esta, y le voy a poner más c. Esta c estaría indicando las infinitas constantes que tienen las primitivas de la función. Entonces, ya no escribo una sola, como acá, esta. Voy a escribir las infinitas primitivas de la función f de x. ¿Quién es c? C estaría representando a un número real. Al 3, al menos 7, a la raíz de 5, al 1, al 500, al menos 800, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que dice este teorema?
cómo indicar las primitivas de esta manera. ¿Y qué dice? Que dos primitivas de una misma función difieren en una constante. O sea, las primitivas son infinitas y difieren en una constante. Y está demostrado, es muy sencillita la demostración, que es para que se convenzan que realmente es así. Si yo tengo dos primitivas de la función, ¿qué pasa? ¿Por qué digo que f es primitiva? Ya dijimos que si la derivo, encuentro f de x. ¿Y por qué g es una primitiva? Porque si la derivo, encuentro f. Acuérdense de ese cálculo que yo les digo como la prueba del ejercicio. Entonces escribí f' es f, f grande, g' es igual a f. ¿Y qué veo acá? Que estos segundos miembros son iguales. Por lo tanto, estas dos derivadas son iguales. La derivada de f y la derivada de g. Muy bien. Paso al primer miembro, paso este término al primer miembro para igualar a 0. Está sumando, pasa restando. Derivada de f, derivada de g, menos, igual a 0. ¿Qué tengo acá? Una resta de derivadas. Y la resta de derivadas es igual a la derivada de la resta de dos funciones. ¿No es cierto? Si yo tengo que derivar una resta, ya sé que es la derivada del primer término menos la derivada del segundo, que es lo que tengo acá. Entonces, esta expresión es lo mismo que esto. Derivada de la resta de f y g. Igual a 0. Muy bien. Y si la derivada de esto es 0, ¿cuándo la derivada de una expresión es 0? ¿Cuándo encontramos derivada igual a 0? Cuando la expresión es una constante. Entonces, f menos g es una constante. ¿Qué estoy diciendo? Que las primitivas difieren en una constante, que es lo que dice este teorema fundamental del cálculo integral. Las primitivas de una función difieren en una constante. O la diferencia es una constante, que por otra parte es lo que vimos acá. Todas son primitivas y la diferencia es un número real, una constante. Y esto ya me permite llegar, vieron que hasta ahora hablamos primitiva o hablamos de antiderivada, de una primitiva. Si quiero decir el conjunto de las infinitas primitivas de una función, ya estoy resolviendo una integral. Entonces, el concepto o la definición de integral indefinida es el conjunto de las infinitas primitivas de una función, que ya sabemos cómo la vamos a escribir. Así, infinitas primitivas de una función con la función, con la variable x, más la constante c. ¿Cómo se escribe en símbolos? Tenemos el símbolo de la integral. Este símbolo tan conocido es una S así estirada, estilizada, muy elegante. No es una I. Les digo esto porque suelen confundir, como la integral empieza con I. No. Es una S. Una S así estirada, estilizada, decimos nosotros, muy elegante. Muy bien. Entonces, este es el ejercicio. Integral de f de x es la función integrando. ¿Ven? Diferencial de x. Acá apareció la diferencial de x. Esto es lo que me van a dar como ejercicio. Así me lo van a presentar. ¿Y para qué ponemos este diferencial de x? Es un adorno. Muchos chicos dicen, no hay que hacer nada, eso es un adorno. Sí, no es un adorno. Me está indicando que la variable de integración es la x. Imagínense una función que tenga otra letra. La a, la i, la z. Bueno, si dice diferencial de x, la variable es la x. Si dice diferencial de z, la variable será la z. Si dice diferencial de u, la variable va a ser la u.
O sea, esto me está indicando cuál es la variable de integración. ¿Estamos? Es para eso que se pone, aunque piensen todos que es un adornito del ejercicio. Bueno, esto es lo que van a encontrar ustedes. ¿Qué cosa? La primitiva, ven que está con F grande, la primitiva, y al resultado hay que ponerle la C, sí o sí. Si se la olvidan, pero me olvidé la C, el resultado estaba bien, pero como me olvidé la C, no me lo consideraron. Y no se puede considerar. ¿Por qué? Porque esto me estaría indicando que encontraron una primitiva, no las infinitas primitivas. Por eso es fundamental al resultado agregarle la letra C, más C. Ahora sí, son infinitas primitivas de esta función f. ¿Cómo podemos saber si esto que hicimos está bien? Bueno, acá tienen, ¿ves? Si derivan, inclusive si derivan todo, porque la derivada de una constante es 0, por eso no lo escribí. La derivada tiene que coincidir con esta función. Esa sería la prueba del ejercicio. Si están, digamos, en duda si lo que hicieron está bien, hacen la derivada y si les da igualito, está bien. Y si hay, pero me sobra un numerito, una constante, y no, ya algo hiciste mal en el ejercicio. ¿Está? Por eso la recomendación mía. ¿Hay que saber todas las integrales de memoria? No, hay que saber derivar muy bien. Porque si saben derivar muy bien, pueden corregir cualquier error que pueda aparecer en el cálculo de la primitiva de la función. Se puede corregir porque ustedes hacen esto. Pero no me dio bien. A eso voy. Necesitan saber muy bien derivar. Bueno, y geométricamente, ¿qué hicimos? Bien, acá tienen todas, ¿se acuerdan las cuadráticas? Una familia, cuando uno encuentra ese x cuadrado más c, una familia de parábolas en este caso, una familia de curvas, ¿ven? X cuadrado más 2 más 1, menos 2, etc. Una familia de curvas que en un mismo punto tienen la misma pendiente, o sea, la misma derivada. Todas estas tienen como derivada 2x. Eso es lo que está representado acá. Las infinitas, no son infinitas, yo dibujé 5 nada más, pero acá habría infinitas parábolas que en un mismo punto tienen la misma pendiente, la misma recta tangente que tiene la misma inclinación. En este caso, en 1 sería, como la derivada es 2x, 2 por 1, 2. Pendiente 2. En 1, por supuesto. Si lo quiero calcular en 2, la pendiente será de 4. Si lo quiero calcular en 0, será 0. ¿Ven? Acá las pendientes son todas de 0. Si lo quiero calcular en menos 1, serán las pendientes menos 2, porque es 2 por menos 1. Bueno, eso es la interpretación geométrica de lo que están calculando ustedes. ¿Qué calculamos con la integral? Las infinitas primitivas. ¿Y qué son? Una familia de curvas, una familia de parábolas en este caso. Muy bien. Y vamos a las integrales inmediatas. ¿Qué quiere decir inmediata? Inmediata quiere decir que no necesito ningún procedimiento de resolución, ninguna historia rara. ¿Qué tengo que saber? Solo derivar muy bien. Y entonces verifico si el resultado está bien o no. Por ejemplo, me dan este ejercicio. La integral del seno de x. Y la integral del seno de x es menos coseno de x. Y si no me doy cuenta, a ver, y si pienso que es coseno sin este signo, bueno, hacemos la derivada y tengo que llegar a esta función integrante. Fíjense,
Acá está bien hecho. Derivada de menos coseno de x más c. ¿Qué me da? Menos, y la derivada del coseno es menos seno. Ahí es donde digo yo que hay que saber muy bien las derivadas. Menos menos se transforma en más, la derivada de la constante es 0, y llegué a la función integrando. ¿Está? Y si no le hubiera puesto el signo, a ver, vamos a suponer que yo pienso que es coseno. ¿Está? Entonces, ya no lo tengo. Y digo, la derivada del coseno es menos seno, más 0. ¿Y qué me da? Y me da menos 0. Ah, tengo mal puesto ahí. Menos 0. Ah, pero yo llegué a menos seno y acá dice seno. Ah, quiere decir que el resultado no es coseno de x, es menos coseno. ¿Está? Vuelvo a ponerlo bien. ¿Cómo se dan cuenta? Haciendo la derivada. Ahí está. Primitiva de coseno y seno. ¿Por qué? Porque la derivada del seno es coseno. ¿Está? Esa prueba, mientras estén trabajando, sería conveniente que la vayan haciendo para no mezclar derivadas con integrales. La de 1 sobre coseno cuadrado y la tangente, porque la derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado. Siempre se hace la operación inversa, como acá que les puse ayer un ejemplito. Como el alumno sabe que 10 dividido 2 es 5. ¿Cómo está seguro? Porque sabe las tablas, sabe que 5 por 2 es 10. Está haciendo la prueba de esta cuenta. Y acá es lo mismo, la prueba es hacer la derivada. La integral de menos 1 sobre seno cuadrado es la cotangente. ¿Por qué? Porque la derivada de la cotangente es menos 1 sobre seno cuadrado. Vamos a las potencias, que es una de las integrales más usadas. Quiero saber la primitiva de x cuadrado. Vamos a deducirla. A ver, si cuando derivo me queda un exponente más chico, cuando estoy buscando la primitiva, me tendrá que quedar un exponente más grande, o sea, el grado un número más grande. O sea que seguro que el x cubo está, ¿cierto? En la primitiva. Pero, ¿qué pasa si yo derivo x cubo? ¿Qué me queda? Bajo el exponente, 3x cuadrado. El x cuadrado lo encontré, perfecto, lo tengo. Pero me está sobrando un 3 que acá no tengo. Y entonces, que la primitiva es x al cubo sobre 3. Así cuando derivo, 3 se me va. ¿Ven? Entonces, la primitiva de x cuadrado, ¿cuál es? X al cubo sobre 3. Fíjense que es el mismo numerito del exponente. Bueno, de la misma manera pienso con x cuarta. Seguro que en el resultado tengo x quinta, un grado más, ¿sí? Cuando derivo, y el x cuarta lo tengo, pero me está sobrando un 5. Entonces la primitiva será x a la 5 sobre 5. ¿Ven? El mismo exponente que en el denominador, el mismo número. Y la c, por supuesto. Bueno, x a la 9, y ya me doy cuenta, va a ser x a la 10 sobre 10. Quiere decir que, en general, x elevado a la n, y quiero saber la primitiva, va a ser x a la n más 1 sobre n más 1. Repito, n es un número natural. Me queda elevado a 1 más, y lo mismo en el denominador, más c. Y esta regla, que es muy útil, la van a usar muchísimo, sirve para cualquier n. Fíjense, acá lo tengo con exponente negativo. Yo sé que tengo que sumarle 1, menos 3, más 1, menos 2, sobre menos 2, ¿ven? El mismo numerito que el exponente, más c. Puedo dejarlo así, en realidad está bien integrado, pero acá lo que está como feo es este menos que aparece en el denominador, entonces sería conveniente escribirlo a la altura de la línea divisoria. Acá.
O bien, ven cómo está acá, o bien si quieren escribirlo con el denominador. Acuérdense que si el exponente es negativo es porque figura en el denominador con exponente positivo. Eso se trabaja mucho, que es algebraico, ¿no? Si está negativo, o sea, puedo escribirlo así como está con el signo menos, acá adelante, o escribirlo de esta manera. Les doy las dos formas porque a veces lo hacen, ay, pero no me dio igual. Y sí, es lo mismo, son dos formas de escribir el mismo resultado. Exponente positivo abajo, exponente negativo arriba, en el numerador. ¿Está? Muy bien, esta es una que se usa muchísimo y ya ahora vamos a practicar ejercicios con esta integral. Una conocida, la de 1 sobre x. ¿Cuál es la función cuya derivada es 1 sobre x? Y el logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. ¿Por qué le ponemos valor absoluto? Para evitar cualquier signo negativo que pueda tener esta x. Porque acuérdense que el logaritmo de los negativos no existe. Por eso ponemos acá valor absoluto y garantizamos que podemos escribir como resultado logaritmo, ¿no? La función logarítmica, porque acá siempre me va a dar positivo. Más c, por supuesto. La de a la x, ¿se acuerdan que la derivada es la misma? Bueno, la integral también es la misma. E a la x más c, es la única función. Si fuera a la x, o sea, cualquier otro número que no sea e, será a la x sobre el logaritmo de a. Acuérdense que en la derivada también aparecía el logaritmo. Muy bien, y esta que se usan menos, pero bueno, están presentes por ahí. La primitiva de 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado es la inversa del seno, arcoseno. La misma, pero con signo menos, es arco-coseno. Son las inversas de las trigonométricas. Se usan menos, sí, se usan menos sobre todo en este nivel. Pero bueno, las tenemos dentro de la lista de las integrales inmediatas. Recordamos, las trigonométricas, la potencia, que en esta potencia podemos incluir a los números negativos como exponente o fraccionarios. Ahora va a haber un ejercicio con un exponente fraccionario. Es igual, la misma regla. La del logaritmo, que es también muy conocida, la de a la x, son las que más van a usar en estos primeros ejercicios. Bueno, antes de hacer ejercicios, algunas propiedades que pueden resultar útiles a la hora de resolver. Fíjense lo que dice acá. Diferencial de una integral y derivada de una integral. Pero ¿no son operaciones inversas? Y sí, esto es como si a un número lo multiplicamos por 5 y el resultado lo divido por 5. Y vuelvo otra vez al mismo número. Y acá es lo mismo, fíjense. La diferencial de f, diferencial de x, es la misma función. Fíjense que no puse primitiva. ¿Se acuerdan de diferencial? Es lo que vimos recién. La derivada por diferencial de x. Recordamos la definición de diferencial. Y con la derivada lo mismo. La derivada anuló el efecto de la integral. Es como que esto simplificado con la integral. ¿Y qué me quedó? Y me quedó la función directamente. En el teórico van a encontrar las demostraciones. No lo hacemos. No hacemos demostraciones acá. Pero están todas. Todas estas se pueden probar. Ven acá. La derivada del seno de x diferencial es como si simplificara o cancelara esta d de derivada con la integral. Y me quedó solamente la misma función seno de x. Otra de las propiedades que se usa mucho. ¿Qué pasa si aparece una constante con una función? ¿Se acuerdan con la derivada? Dejábamos la constante aparte y derivábamos la función. Acá lo mismo. Dejamos la constante fuera de la integral y solamente buscamos la primitiva de f. Por eso dice acá, todo factor constante puede sacarse fuera de la integral. Sacamos afuera. Ejemplo, me dicen que integre, o sea, que encuentre la primitiva de 5 coseno de x. ¿Ven?
El 5 me molesta. Bueno, lo saco de la integral. No lo borro, lo saco de la integral. Y pienso en la primitiva del coseno, que ya sé que es seno de x. Por eso el resultado es 5 seno de x más c. Sí, pero no estoy seguro si esto está bien. Bueno, hacemos la derivada. 5 por, acuérdense, constante, derivada de seno, coseno, más 0. 5 coseno de x. ¿Ven? Llegan a la función integrando. Si quieren hacerle la prueba. Y la otra que se usa mucho es la de la suma o resta. ¿Se acuerdan? La derivada de una suma o resta es la suma o resta de sus derivadas. Acá lo mismo. La integral de una suma o resta es la suma o resta de las integrales. O sea, le vamos a sacar la integral a cada término. Por eso les digo que son dos propiedades que se usan mucho. Bueno, y acá tenemos algunos ejemplos. Fíjense, me piden hallar la integral de 2x más e a la x menos seno de x. Todo está entre paréntesis diferencial, ¿ven? Esto me está indicando que la variable es la x. Bueno, acá se nota que la variable es la x. Muy bien, ¿cómo vamos a resolver? La integral de 2x, diferencial de x, la integral de a la x y la integral del seno de x. Y luego resolvemos las operaciones que se puedan resolver. ¿Cuál es la primitiva de 2x? Acá lo puedo trabajar como 2 constante y integrar la x sola, o recordar que si la derivada es 2x es porque la primitiva es x cuadrada. Ya uno se acuerda, ¿no?, del ejemplo. ¿Está? ¿Y estará bien? Sí, ahora hacemos la derivada. La de a la x es la misma. Ya sabemos que la primitiva de a la x es e a la x. Menos la primitiva del seno menos coseno de x. Estaba en la listita de las integrales inmediatas. ¿Y qué puedo hacer acá? Nada más que menos, transformarlo en más y nada más. ¿Y esto estará bien? Bueno, si tienen dudas, derivamos. Derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de la x, e a la x. Menos. Derivada de coseno, o de menos coseno, es seno de x. ¿Está? O sea, acá lo único que quedaría por hacer, ¿no? Vamos a ponerlo bien. Vamos a correrlo. Entonces, acá quedó. Este estaba bien. No falta que hiciera nada, solo que no me queda la subrayada. Y acá, menos se transforma en más. Y el paréntesis creo que no hace falta, no sé si lo puedo borrar, sí. Al sacar el signo ya no me hace falta el paréntesis. Ahí está. Resultado final. X cuadrado más e a la x más coseno de x más c. Nada más. No puedo sumar, simplificar o hacer nada más. Bueno, este era un ejemplo que puse yo como para que lo resolviéramos. Pero yo copié ejercicios de la guía de integrales. Del ejercicio 2 de la guía de integrales. 2b, por ejemplo. 2d, y por acá hice otro más, y 2c. Para que repasemos un poco esto que aprendimos hoy. Primero, la integral de una resta, ¿qué me dijeron? Que es la resta de las integrales. Así que, integral de 1 sobre x diferencial de x. Acuérdense que el diferencial tiene que estar en todas las integrales. No sé si lo dije, pero tiene que estar en todas. Menos la integral de a la x diferencial de x. Y ahora por separado. ¿Cuál es la primitiva de 1 sobre x? Logaritmo natural de x. Menos. ¿Cuál es la primitiva de a la x? E a la x. Más c. Y se terminó. Si tienen dudas, derivan. Y al derivar encuentran la función integrando. Perdón, ¿sentí que hay alguien que quiere entrar? Me parece.
Por las dudas me fijo. Sí. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, ¿se entendió? Integral de una resta, resta de integrales. Reparten el diferencial y buscamos la primitiva de cada una de estas funciones integrando. Y nada más. ¿Sí? Que no son demasiado largos. Ahora miren este. Uy, tengo una raíz quinta, tengo x cuadrado y encima en el denominador. No sé integrar así fracciones, no. No las tengo en la lista de las inmediatas, ni tampoco la de una raíz quinta. No me dieron ninguna reglita, digamos, ¿no? De las formulitas que teníamos. Y entonces, bueno, a ver si la podemos acomodar antes de integrar. Primero, la raíz quinta se transforma en un exponente fraccionario, que sería 2/5. 2/5 en el denominador. Pero si quiero escribirlo en el numerador, me queda x elevado a la menos 2/5. ¿Eh? 2/5 de exponente en el denominador, menos 2/5 en el numerador. ¿Por qué lo escribí como numerador? Porque no puedo integrarlo como denominador. La regla que me dieron, no la puedo cambiar, la voy a volver a mostrar, o si no la pongo acá. Esta. ¿Está? Vamos a ponerla más abajo, así la tenemos presente. Así. Acá. La voy a escribir por acá. Acá la tengo. Fíjense que me dice x a la n, no me dice 1 sobre... No, no me sirve. Tiene que estar siempre como numerador. Por eso lo escribí como numerador. Por eso el x a la 2/5 que estaba acá abajo, lo escribí como numerador elevado a la menos 2/5. ¿Ya integré? No, solamente acomodé el ejercicio. Recién ahora vamos a empezar a integrar como potencia, por lo tanto me va a quedar menos 2/5 más 1, acuérdense que es 1 más, sobre menos 2/5 más 1, lo mismo. Y resolvemos. Menos 2/5 más 1 me da 3/5. 3/5. X a la 3/5 sobre 3/5. Perfecto. Pero este 5, esto que quedó acá, queda como poco estético. Es una fracción que abajo tiene otra fracción. Entonces, ¿dónde va a parar este 5? Acá arriba. Me va a quedar como 5/3 x a la 3/5. Si no se ubican, lo vemos. Acá lo hice aparte. Es como si tuviera 1 dividido 3/5. División de fracciones, que se puede escribir así y multiplicar cruzado, o dar vuelta el divisor, y me queda 1 por 5/3, o sea, 5/3, ¿ven? Que es lo que escribí acá. Por eso, de una manera práctica decimos, este 5 que está acá abajo va a parar arriba. ¿Por qué? Porque es una división de fracciones. Así por lo menos se veía en el secundario, no sé ahora. Bueno, ¿y podemos dejar este resultado así? Sí, está correcto. 5/3, x elevado a la 3/5 más c. O bien, en lugar de exponente fraccionario, escribirlo como raíz. Raíz quinta de x cubo. ¿Está? Más c, no se lo olviden. Este resultado o este resultado. Cualquiera de los dos está correcto. Repito, entonces, insisto en esto, como si tuviera acá, ¿ven? X a la cuarta. ¿Puedo integrar x a la cuarta? No, hay que escribirlo como x a la menos 4, y luego integrar.
Lo mismo con 1 sobre raíz de x. ¿Puedo integrar esto acá como x a la 1/2? No. Tengo que escribirlo en el numerador. Y si abajo tiene exponente positivo, en el numerador exponente negativo. ¿Está? Muy bien. Y después integrar. Estos fueron ejemplitos para trabajar estas potencias negativas y fraccionarias, porque no sé si lo tienen claro. Eso les cuesta un montón. Es que seguimos insistiendo. Es el álgebra, ¿no? Bueno. Otro ejercicio, el C. ¿Qué tengo acá? Un producto. ¿Sé integrar productos? No. No. ¿Se acuerdan que la derivada de un producto era U' por B más? Bueno. Entonces, no sabemos integrar productos. Y entonces, ¿cómo resuelvo esto? Aplicando la propiedad distributiva. Raíz de x por raíz de x. Raíz de x al cuadrado y por eso me quedó la x, ¿no? Que me queda raíz de x al cuadrado, simplifico la potencia con la raíz, me quedó x. Muy bien. Segundo término, raíz de x por 2x. 2x raíz de x. Bueno, esta ya la podría resolver, pero esta no, porque acá sigo teniendo un producto. Acá está especificado, ¿eh? X por raíz de x. Y no es, integro esta. No, porque es un producto. Ya dijimos que no sabemos integrar productos. Y entonces hay que juntarlos si tienen la misma base. Es x a la 1 por x a la 1/2. ¿Está? ¿Y qué se hace con los exponentes? Se suman. 1 más 1/2 es 3/2. ¿Ven cómo hay que acomodar el ejercicio? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Fíjense que todavía no resolví ninguna integral. Me va a quedar x menos 2, que es este 2, por x a la 3/2. Ahora sí puedo aplicar la integral de una resta, es la resta de las integrales. Voy a integrar el primer término y voy a integrar el segundo término. Acá tengo una constante que la puedo sacar de la integral. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Primitiva de x. X está elevado a la 1, por lo tanto me va a quedar x al cuadrado sobre 2. ¿Está? ¿Se ve? O si no lo pongo un poquito más grande. Con los exponentes un poquito más grande quedó. Muy bien. Segunda integral. 2 es una constante. X a la 3/2. ¿Cómo me va a quedar? X a la 3/2 más 1 sobre 3/2 más 1. Muy bien. Hago las cuentas. 3/2 más 1 es 5/2. Así que me queda x a la 5/2 sobre 5/2. Perfecto, ya está integrado. Lo acomodo para que estéticamente quede mejor el resultado final. X cuadrado sobre 2, y este 2 que está acá va a ir a parar arriba. Así que me queda 4/5. ¿Está? Porque 2 por 2, 4. 4/5 x a la 5/2 más c. Si siguen teniendo dudas sobre las fracciones, lo hacemos, no hay ningún problema. Este 2 fue a parar arriba junto con este 2, 2 por 2, 4. 4/5. ¿Por qué? Porque me queda 2 dividido, 5/2. Multiplicamos cruzado o lo damos vuelta. Y apareció el resultado final. Muy bien. Más C, no se lo olviden nunca. Bueno, uno más. Ya creo que es lo último, sí. Lo último. Me aparece acá la integral de un cociente. ¿Sé integrar cocientes? No. Lo único que aprendimos es a integrar términos, ya sumas o restas. ¿Y cómo hago ahora que tengo un cociente? Bueno, hay dos formas de hacerlo. Una es repartirle este x cubo a los tres términos. X cuarta sobre x cubo, x sobre x cubo y 3 sobre x cubo. Muy bien.
era un común denominador, lo repartí. Ya tengo una suma y una resta. Pero antes de integrar y de repartir, simplificamos. X cuarta, X cubo. Me quedó una X. Acá tengo una y abajo X cubo. Me queda 1 sobre X cuadrado. Y el último igual porque no puedo simplificar nada. ¿Ven? Ya tengo una suma y ya puedo empezar a integrar, sí, siempre y cuando se acuerden que las variables que se encuentran acá, estas potencias, en el denominador, hay que escribirlas en el numerador. Por eso, al repartir me queda integral de x diferencial de x, más x a la menos 2, ¿ven? Lo escribí en el numerador, menos 3 es una constante, la saqué del integral, x a la menos 3, ¿ven? Tuvimos. Así sí puedo integrar. Y con la misma formulita que ya teníamos. ¿Cómo me va a quedar? Primitiva de x, x al cuadrado sobre 2. Primitiva de x a la menos 2. ¿Qué voy a hacer? Menos 2 más 1, menos 1, sobre menos 1. Menos 3 por primitiva de x a la menos 3. ¿Qué voy a escribir? Menos 3 más 1, menos 2, sobre menos 2. Como integral ya está. Falta acomodar un poquito esto, sobre todo los signos, que queden como resultado x a la menos 1, x a la menos 2, no hay problema. Pero estos signos menos hay que acomodarlos. Y más por menos, menos, me va a quedar el segundo término negativo, y menos por menos, más, me va a quedar el tercer término positivo. Bueno, y acá están escritos en el denominador, pero no hay problema. Se pueden dejar en el numerador con el exponente negativo, que también va a estar correcto el resultado. ¿De acuerdo? No, y acá es lo mismo, nada más que me dijeron, ¿podemos hacer esta cuentita? Sí, quedó 3 sobre 2x cuadrado, está bien igual. Y la otra forma de resolver esto en lugar de repartir es escribir este x cubo en el numerador como x a la menos 3. ¿Ah? X a la menos 3. Sí, cambió de signo porque la subí. Y entonces, el paréntesis entero, hacemos la propiedad distributiva. Y fíjense que queda lo mismo. 4x a la cuarta por x a la menos 3, 4 menos 3, 1. Sería este. X por x a la menos 3 sería 1 menos 3 menos 2. Sería este. Y por último, 3 por x a la menos 3. O sea, también se puede hacer así. Si no les gusta repartir el denominador a cada término, pueden subir x a la menos 3 al numerador y hacer bien propiedad distributiva. Ojo con las propiedades de la potenciación. Bueno, hasta acá vemos, como les digo, las primitivas, la integral, para ponerle la c al final, las inmediatas, o sea, que lo único que vimos fueron 2 o 3 reglas y propiedades que les permiten resolver bastantes ejercicios, me parece que del ejercicio 2 completo. ¿Qué pasa cuando no tenemos, ven? Cuando me dan ya, en lugar de una raíz de x, bueno, la raíz de un binomio, o sea, ya estas 3 son funciones compuestas y ya no lo sé hacer con lo que aprendí. ¿Qué vamos a necesitar? Lo que se llaman métodos de integración. Pero lo vamos a ver en la clase que viene, no ahora. Por ahora, si van más o menos al día y pueden hacer algo hasta el jueves que viene, sería resolver el ejercicio 1 y 2 de esta unidad nueva, esta guía nueva de integrales indefinidas. Bueno, muy bien. Escucho si quieren preguntar algo o volver a repasar cualquiera de los ejercicios que estuvimos haciendo o algo que haya quedado. Hablen el micrófono, me dicen, no hay ningún problema. Si no, hasta acá llegamos.
puede compartir. Bueno, si hay alguien que me quiere preguntar algo, pregunta. Si no, hasta el jueves, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.